La voz del derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos siempre a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de nuestra facultad. Soy su amigo Juan Negrete y de verdad, como todos los días, es un gusto para mí y un verdadero placer platicar con ustedes de temas muy interesantes, no solo con el mundo del derecho, el mundo jurídico, sino también con muchas otras bonitas materias. Pues el día de hoy estamos, pues realmente, como digo yo, siempre de manteles largos porque contamos con una personalidad que ustedes ya conocen, una mujer de una amplia trayectoria académica, jurídica y pues amiga de todos nosotros. Ella es, como ya saben, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana, en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal del Consejo de la Judicatura Federal. Cuenta con estudios de posgrado en materias de negocios jurídicos internacionales, derecho económico y corporativo y derechos humanos. En 1985 ingresó al Poder Judicial de la Federación y desde entonces se ha desempeñado en diversos cargos, pues vaya, realmente muy, muy trascendentales. Actualmente magistrada en el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, así como, pues vaya, siendo una catedrática en muchas instituciones, impartiendo en diversas instituciones educativas privadas, públicas, por más de 30 años, autora de libros y pues también de diversos artículos. Bueno, no quisiera yo agotar el tiempo de nuestra estrella, nuestra gran amiga, nuestra gran admirada, siempre la magistrada Adriana Campuzano Gallegos. ¿Cómo está, querida magistrada, en esta mañana? Sea bienvenida a este espacio y gracias por honrarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Como siempre, encantada de estar aquí para saludarlos. Muchas gracias, magistrada. Y pues el día de hoy vamos a hablar de otro de sus libros que siento yo son de los que rompen paradigmas, rompen el conocimiento tradicional porque innovan con temas que pues queramos o no queramos, porque es de a fuerza, vamos a tener que llegar a la inteligencia artificial el día de mañana, ya nos platicará usted. Y esto a los abogados nos debe de tener mucho en actualización porque esto se tiene que regular y ahí tenemos que estar presentes. Como verán, es un gusto presumirles el libro de la doctora, es editado por Thomson Reuters, a quien agradecemos pues también el apoyo para poder traer con ustedes esta valiosa obra. Como saben, se titula Inteligencia Artificial para Abogados, ya es tiempo. Es la primera edición por parte de nuestra querida magistrada y pues es un libro que de primera mano les puedo decir muy dinámico. La lectura es muy agradable, como lo hemos dicho en programas anteriores, la magistrada tiene una pluma muy, muy ligera y sobre todo muy concreta siempre en los temas que nos ayudan. Pero bueno, vamos a prepararnos para este viaje que nos tiene la magistrada, por lo cual me gustaría preguntarle, magistrada, ¿por qué la inteligencia artificial y por qué para los abogados? Pues mire, ¿por qué la inteligencia artificial? Porque es un fenómeno que está recorriendo el mundo. Yo siempre recuerdo aquella idea de mi juventud cuando estudiábamos comunismo y entonces leíamos el manifiesto comunista que decía una sombra oscura recorre Europa, ¿no? Así es esto, la inteligencia artificial, pero esta no es una sombra oscura, es una sombra multicolor que está recorriendo el mundo y que muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿por qué hablar hoy de inteligencia artificial? Porque está penetrando en todas las áreas de nuestra vida, personal, profesional, económica, incluso ética, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta, no nos hemos puesto a pensar en esto. Y especialmente está dedicado para los abogados porque, de acuerdo con las predicciones y los estudios que se han hecho, una de las actividades profesionales que va a ser impactada directamente por el avance de la inteligencia artificial es justamente la abogacía. Entonces, por eso el libro se llama Inteligencia Artificial para Abogados, ya es tiempo. Ya es tiempo de que hablemos de eso, ya es tiempo de que estemos preparados, ya es tiempo de que nos demos cuenta que esto es una ola que nos va a llevar
¿no? Y ya nosotros tendremos que decidir cómo vamos sobre la ola o nos va a arrastrar la ola. Por eso es la obra y el título de la obra, y por eso me parece muy relevante que estemos hablando hoy de este tema. Y vaya que sí, magistrada, sobre todo porque como hemos visto, la pandemia nos vino a mover la reflexión del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también, pues sobre todo, el alcance que estas pueden tener, la necesidad de ellas para poder solucionar muchos conflictos en la vida diaria de cualquier persona. Pero pues vamos a entrar a materia, magistrada. Como otra pregunta, sería muy interesante que usted nos pueda explicar qué es la inteligencia artificial. Bueno, con esta expresión se designan varios fenómenos. Es un concepto que no está cerrado, no está terminado, está en construcción, porque como la tecnología va avanzando con tanta rapidez, pues lo que se creía hace 20 años ya no se cree hoy de la misma manera. Entonces, en general, lo que designa es la posibilidad de que los sistemas informáticos, es decir, las máquinas, emulen, imiten los procesos que se asocian con la inteligencia humana. Cuando uno pregunta qué es la inteligencia humana, entonces empieza uno a describir una serie de capacidades. La capacidad de pensar, que es básicamente lo que todos dicen, eso es inteligencia, claro. También la capacidad de sentir, ¿no? Las emociones es parte de la inteligencia, y hoy hablamos de inteligencia emocional. Entonces, lo que se ha hecho es, desde tiempos antiguos, tener la idea en el hombre de que uno puede construir un objeto animado, ¿no? Y entonces vamos a las antiguas historias, leyendas que nos hablan de seres así construidos con alma y que se fueron haciendo realidad desde tiempos muy antiguos. Si ustedes rastrean en la historia van a encontrar cómo el hombre ha hecho siempre muñequitos y le ha tratado de incorporar algún mecanismo que los haga parecer vivos, ¿no? Entonces, este proceso que ha llevado tantos siglos, en el siglo pasado fue concretizándose y se logra que un sistema informático reproduzca ciertos procesos que hacemos los humanos. ¿Cuáles son las actividades básicas? Calculan, ¿no? Emiten opiniones, toman decisiones y hacen predicciones. Dicho en otros términos, pueden procesar la información, organizarla, analizarla, pueden llegar a conclusiones, que es la manera en que uno piensa, que así lo hacen las máquinas, que es el razonamiento, pero también al interactuar con el medio ambiente, la máquina obtiene información y toma decisiones a partir de la información que tiene, y también no solamente hace esto, sino tiene lenguaje. Ahora ya las máquinas pueden tener un lenguaje, incluso un lenguaje como el nuestro, que fue un gran paso en el avance de estos procesos, y al tener un lenguaje como el nuestro, entonces también pueden accionar con el entorno, ¿no? Y entonces interactúan con los humanos. Y todo esto, además, se ha venido desarrollando con un avance muy importante, que es el Machine Learning, que es quizá la cualidad más interesante de los sistemas informáticos inteligentes. El Machine Learning es la capacidad de aprender. Y esto es maravilloso porque uno no podría entender cómo una máquina aprende. Y les voy a platicar, cuando estuve investigando para poner algunos ejemplos, cómo ocurrió, usaron un sistema informático para el correo en Estados Unidos. Y entonces, para que pudiera organizar y distribuir la correspondencia de acuerdo con las zonas geográficas a donde iba dirigida. Y entonces, ¿qué hicieron? Le mostraron a la máquina cada número, cuál era el número 1, cuál era el 2, cuál era el 3, cuál era el 4, cuál era el 5. Y entonces, por ejemplo, para enseñarle el 5, le tuvieron que incorporar en su banco de datos todos los 5 que encontraban, ¿no? Cualquier manera de escribir el 5. Y entonces le pasaron miles y miles de números 5 escritos para que la máquina registrara, ese era el número 5. ¿Pero qué pasó? Cuando la máquina recibe los sobres con las direcciones, va encontrando otras maneras de escribir el 5. Y entonces, ¿qué hace la máquina? Incorpora a su banco de datos esta manera nueva de escribir el 5, ¿no? Y a partir de esa interacción con el medio ambiente, adquiere un dato que no tenía y lo incorpora a su base de datos. Entonces, eso es aprendizaje automático.
Entonces, eso es lo que está pasando con los sistemas informáticos hoy, que tienen un aprendizaje automático. Hay aprendizaje automático profundo, que es más complicado, y a partir de ahí, digamos que la inteligencia artificial dio un salto enorme cuando ya puede hablar con nosotros y ya puede aprender como nosotros. Entonces ha traspasado, digamos, una barrera inicial que era muy importante, pero desde luego va caminando para vencer otras barreras que son mucho más interesantes, de las que nos han hablado en las películas y en la ciencia ficción y todo esto, pero que no es tan ciencia ficción. Se considera que en unos 20 o 30 años podremos tener otras experiencias con los sistemas inteligentes. Y vaya que 20, 30 años se van rapidísimo en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo realmente es muy dinámico. Y ahorita que nos refería a todo esto de la inteligencia artificial y que sí llama mucho a la reflexión, hay otro punto muy interesante también. Muchas personas cuando oyen hablar de inteligencia artificial, porque hoy lo están viendo, empiezan a ser un poco temerosos o empiezan a desarrollar miedo a que se implemente la inteligencia artificial. En primera, porque pues normalmente al ser humano siempre le da miedo lo desconocido. Y segunda, porque siempre está esta latente preocupación de que un día la inteligencia artificial venga a reemplazar pues las actividades humanas, como pasó con las revoluciones industriales que de repente pues fueron mermando el uso de la mano de obra por parte de las personas entrando a la máquina. Y hoy se dice incluso de la cuarta revolución industrial, de innovación, tecnología y creatividad y de una educación 4.0 inclusive, ¿no? Magistrada, por lo cual me gustaría preguntarle, ¿usted considera que la inteligencia artificial sustituirá tarde que temprano las actividades de los seres humanos? Pues mire, estos estudiosos de la inteligencia artificial hablan de que es posible que algún día se dé la singularidad, que es este momento en que las máquinas sean exactamente igual que los hombres. Pero bueno, como no hay certeza que eso ocurra algún día, algunos consideran que jamás ocurrirá, vamos a poner los pies en la tierra, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las máquinas? Lo que puede hacer cualquier humano que sea posible automatizar. Es decir, que sea posible repetir, repetir tantas veces como sea necesaria y de la misma manera. Eso es lo que las máquinas pueden hacer. Entonces, ¿quiénes pueden preocuparse de que las máquinas puedan sustituirlos desde el punto de vista profesional o empresarial o laboral? Aquellos que realizan esa clase de actos, los actos que se pueden repetir. Por eso es que el primer ambiente en donde las máquinas se fueron imponiendo fue en los ambientes industriales, en donde fue sustituida la mano de obra por máquinas. Bueno, pues ahora se considera que algunas profesiones en donde se puedan hacer ciertos procesos que las máquinas puedan realizar podrán ser sustituidos. Por ejemplo, mire, en México no estamos acostumbrados a que nuestros grandes despachos tengan personas que solo se dediquen a leer, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos es muy común que haya despachos, por ejemplo, que revisan contratos. Y entonces tienen personas leyendo contratos. ¿Qué está pasando? Que los sistemas inteligentes están sustituyendo a las personas que leen contratos. ¿Por qué? Porque pueden leer más rápido y mejor. Entonces, claro, para estas personas que realizan estas actividades que pueden ser sustituidas por las actividades de las máquinas, pues sí, existe un peligro de que tarde que temprano sean sustituidas por máquinas. Por eso es tan importante que hoy los jóvenes que están estudiando derecho comprendan y se informen de cuáles son los procesos que se están automatizando y cuáles no. Porque a la par que se afirma que van a desaparecer puestos de trabajo humanos, porque las máquinas lo hacen mejor, también se afirma que se van a crear nuevos puestos de trabajo. Todo lo que tiene que ver con la enseñanza y la formación de programas precisamente para sistemas inteligentes. Les voy a poner algunos ejemplos. En derecho particularmente, para que un programa inteligente, hay uno muy famoso que es Watson, por ejemplo, pueda realizar sus labores, debe tener información. Un sistema inteligente tiene, entre otros componentes, una base de datos y un banco de reglas, un motor de inferencia, un lenguaje. Bueno,
Para que un robot pueda aplicarse en una actividad, necesita que los expertos de esa actividad alimenten el banco de datos y el banco de reglas. Es decir, que los abogados tenemos que trabajar para que los sistemas informáticos puedan trabajar en ambientes jurídicos. Entonces, las nuevas profesiones están orientadas precisamente a que los abogados trabajemos en estos ambientes. Entonces, por eso no hay que preocuparse demasiado de que vaya a haber una sustitución de hombres por máquinas. Más bien va a haber un desplazamiento, porque si la máquina lo hace mejor que el hombre en esa actividad, pues en el principio económico implicará que las empresas prefieran máquinas y no hombres. Les voy a poner el ejemplo. Hace unos meses se realizó una prueba en uno de estos despachos importantes que tiene un equipo de abogados dedicados solo a revisar contratos y se les dio un número determinado de contratos al equipo de humanos y a un sistema informático. Y se le pidió que encontrara cierta información, que revisara si estaban conforme a derecho esos contratos. Y pasado cierto tiempo se compararon los resultados y llegaron prácticamente a las mismas conclusiones. Lo problemático fue que los humanos tardaron muchas horas y la máquina lo hizo en segundos. Entonces, pues como usted podrá imaginar, el despacho que va a preferir, pues la máquina. Así es, sin duda, optimiza todo. Entonces, decía, hay un comunicador en Oriente, ya sabe usted que los países de Oriente son los más avanzados, especialmente Japón, China. Entonces, se hizo un locutor, un robot con rostro de un locutor muy famoso para que esté 24 horas al día en un programa de noticias. Y entonces le preguntaron a la persona humana que prestó su rostro y su voz y todo para la máquina, que si no se sentía desplazado por el robot, ¿no? Y dijo, no, yo me siento muy tranquilo, pero sí tengo que reconocer que tiene algunas ventajas sobre mí. Por ejemplo, no tiene que descansar. Entonces, vea, si usted piensa que en los ambientes laborales lo que se busca, y vea usted cómo está pasando con la pandemia, se busca que la gente trabaje 16, 18, 20 horas y encuentra usted un sistema informático que va a hacer lo mismo y lo va a hacer todo el tiempo sin límite de horario, pues naturalmente las empresas se van a ir inclinando por contratar esta clase de sistemas. Así es, sobre todo porque pues también las máquinas, como bien dice y en resumen, pues no tienen los defectos físicos de los seres humanos. Es decir, son máquinas que optimizan todo el proceso y a veces, pues decía un empresario una vez en un libro que se llama La inteligencia artificial, no, el mundo digital de los directores de Google, ¿no? Que señala, recuerdo bien una parte de que pues algo que los empresarios a veces optan por la inteligencia artificial en las máquinas es pues también todas las cargas que van a quitarse, ¿no? de todo el ámbito, no solo jurídico, es decir, obligaciones jurídicas, sino también pues de toda la gama que implica pues tener personas físicas, pero pues a veces eso vuelve un poco la mentalidad fría. Digo, hay un debate siempre en este entorno, inclusive me asombra mucho ver que ya se trabaja, como usted bien dice en Oriente, a veces en robots, por ejemplo, de ver cómo la conciencia o el alma de las personas, ¿no? se pudiera traslapar o más bien trasladar a una máquina para que pues tal vez esta persona el día de mañana que ya no esté, pues siga teniendo pues esa conciencia, ese robot, ¿no? Y pueda seguir existiendo para la eternidad, como dicen. Digo, la inteligencia va muy avanzada, pero pues sin duda el ser humano es una máquina, dicen, perfecta, que todavía para conocerla faltan muchos eones, ¿no? Para hacerlo. Pues como pueden ver, amigos, antes de meterme al entorno jurídico, pues realmente esta obra me parece que, pues si bien es cierto, es para abogados, creo que todas las personas, y la magistrada no me dejará mentir, van a aprender mucho de su lectura. Es decir, la magistrada aquí nos hace, pues realmente el índice muy adecuado, es decir, plantea las nociones preliminares para ir encaminándonos a lo que es la inteligencia artificial, cómo esta inteligencia artificial se va a ir relacionando con el derecho. Y lo que más me gusta, y siempre se lo he dicho también, es que llama la reflexión con las preguntas, ¿no? Es decir, vamos a preguntarnos y a partir de la pregunta desarrollemos la información. Y esto es muy relevante y como se lo pueden ver, pues es una obra muy dinámica, aquí se las presumo.
porque es de presumir. Y pues bueno, magistrada, vamos a entrar al tema del derecho. ¿En qué campos considera usted del derecho que ya se está aplicando la inteligencia artificial? Uy, maestro, en todos hay inteligencia artificial. Si fuéramos a la clasificación tradicional de la actividad jurídica, digamos, por ejemplo, la creación, vamos a hablar de legislativo, judicial y ejecutivo, que son las divisiones clásicas de nuestro sistema. Por ejemplo, en la producción de normas, ahorita les platico, hay inteligencia artificial. En la administración pública, por supuesto, hay inteligencia artificial. En la justicia hay inteligencia artificial y en las actividades privadas de los abogados de litigio, por ejemplo, hay inteligencia artificial. En la enseñanza del derecho se está trabajando en inteligencia artificial. Entonces, en la doctrina todavía no, porque todavía no escriben libros, pero ya van para allá. Pues si ya hay robots que son artistas, porque no va a haber robots escritores, ya están haciendo poesía, entonces pronto seguramente harán obras de derecho. Pero mire, por ejemplo, un caso muy interesante es la producción de normas, que uno a veces no lo advierte, pero vean, en algunos países ya es común que cuando ustedes vayan transitando por una carretera, el límite de velocidad dependa de las condiciones del tráfico. Es decir, la norma que establece el límite máximo de velocidad está cambiando y esa norma la produce un sistema inteligente. De acuerdo con los datos que obtiene el sistema inteligente del número de vehículos que hay en la ruta, de las condiciones del clima, de las posibilidades de avance, de que haya un accidente o no, el sistema inteligente va cambiando permanentemente la norma máxima de velocidad en un camino. Esto es producción de reglas, son directivas que están generando las inteligencias artificiales. En el campo de la administración pública, por supuesto, hay muchísimo. Podemos hablar en las ciudades inteligentes, y México ya tiene varias, que estamos trabajando en este concepto de ciudades inteligentes, que son aquellas en donde los servicios públicos están gobernados por sistemas de información inteligentes. La recolecta de basura, la planeación del transporte, el alumbrado público, los desechos, ¿no? Las cámaras de seguridad que están operados, por ejemplo, en la Ciudad de México por el comando por el centro de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde están usando sistemas inteligentes para eficientar la operación. Y vea cómo ahí en estos temas de servicio público no nos damos cuenta. Por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia, el gobierno de la Ciudad de México creó un sistema, y ustedes seguramente lo habrán oído, que es un chat en donde las personas marcan y dan sus síntomas y el sistema les hace preguntas y luego los canaliza o les dice que deben esperar. En fin, esto es un sistema inteligente, no nos están contestando humanos, nos están contestando robots, sistemas inteligentes que tienen los bancos de información y que a partir de los referentes que les dan, ellos pueden interactuar con nosotros. Si nosotros acudimos a un banco, por ejemplo, y el chat del banco, pues el chat del banco es un sistema inteligente, no es un humano con el que estamos platicando, por eso es que a veces no nos puede responder cosas, ¿no? El caso del SAT, por ejemplo, el SAT tiene una plataforma, este sistema de administración tributaria tiene una plataforma en donde tiene estos procesos inteligentes y esa plataforma le permite pues encontrar anomalías, cruza la información y encuentra cuáles conductas de los contribuyentes se salen de ciertos parámetros y le sirve al SAT tanto para planeación fiscal como para vigilancia y supervisión del cumplimiento de obligaciones fiscales. De manera que ya no le digo a la unidad de inteligencia financiera, que está simplemente todo el tiempo operando con sistemas inteligentes, tiene algoritmos, los algoritmos son las instrucciones que se le dan a los sistemas inteligentes, que sirven para identificar a las operaciones sospechosas, los comportamientos sospechosos, en fin. De manera que en la administración pública pues tiene numerosas aplicaciones la inteligencia artificial. Y luego, si nos vamos a la justicia, bueno, en justicia hay numerosas aplicaciones, desde la parte forense, donde se usan sistemas de inteligencia artificial, hasta la solución de controversias, fuera de los tribunales y en los tribunales. Fuera de los tribunales, cuando ustedes compran, por ejemplo, hacen comercio electrónico, ya hay plataformas que resuelven nuestras controversias con la empresa
ustedes presentan una queja porque les llega una mercancía que no es, o está dañada, o porque no les mandaron lo que necesitan, o que quieren ustedes cancelar la operación y que no se las cancelan. Ustedes entran a una plataforma y quien resuelve la queja es un sistema inteligente, no es un humano, ¿no? Y en otros países, en México no todavía, en México sí tenemos aplicaciones de inteligencia artificial, pero muy modestas, pero en otros países ya se hablan de tribunales automatizados, tribunales como en China, por ejemplo, donde tenemos ya tribunales donde las sentencias se dictan por sistemas informáticos en ciertas materias, por ejemplo, comercio electrónico, ¿no? Y algunos otros esfuerzos en el mundo en donde los sistemas de inteligencia artificial hacen labores que tienen que ver con la gestión judicial. Entonces, esto es desde el punto de vista público. Y desde el punto de vista privado, a donde usted voltee va a encontrar inteligencia artificial. Si usted voltea a los seguros y fianzas, ahí las empresas de aseguramiento usan inteligencia artificial. Si usted voltea al mercado laboral, las empresas para contratar a los trabajadores, algunos contratan servicios de inteligencia artificial que rastrean por nuestras redes sociales para saber quiénes somos, qué aficiones tenemos, qué inclinaciones tenemos, qué comportamientos, bebemos, no bebemos, somos constantes, usamos pornografía, en fin, todo esto para ciertos perfiles y nos contratan si de acuerdo con el reporte que hizo esta máquina, este sistema inteligente, somos o no convenientes para la empresa. Si usted voltea a la materia civil, están los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son estas operaciones que se hacen en donde ambas partes están de acuerdo en que haya un sistema informático que regule el cumplimiento y ejecución del contrato. Por ejemplo, lo usan las aerolíneas en algunas partes del mundo. Las aerolíneas tienen cargadas sus bancos de datos con las operaciones y vuelos que van a hacer. Y van monitoreando todo el tiempo en todos los aeropuertos donde operan la aerolínea, sus salidas. Si salen a destiempo, entonces de acuerdo con sus contratos, ellos están obligados a bonificar a los pasajeros una cantidad por concepto del retraso del vuelo. Entonces, lo que hace el contrato inteligente es detectar un evento, advertir que ese evento está catalogado como causa de alguna acción y producir la acción. Entonces, el propio sistema monitorea, ejecuta la cláusula, ordena el depósito y ordena la transferencia bancaria a los clientes que son merecedores de esta prestación por el retraso en el vuelo, ¿no? Se están usando mucho por ejemplo, en el campo, ¿no? Hay cadenas de empresas que están utilizando los sistemas inteligentes para todo, desde por ejemplo, regar el campo a través de sistemas que están detectando las condiciones del tiempo, ¿no? Celebrar los contratos con los proveedores o distribuidores, ¿no? Monitorear los transportes, porque si hay robo o hay desperfecto o hay tardanza, también hacen las bonificaciones. Llegan a las bodegas, ahí monitorizan la calidad del producto, igual pagan o no pagan, dependiendo. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la cadena de valor, se están volviendo un tema fundamental los contratos inteligentes y son a través de sistemas informáticos. Si voltea usted al mundo penal, bueno, ya no es cuestión de querer asustarnos, pero pues estamos siendo vigilados por sistemas inteligentes. Todas las cámaras que conectan en la Ciudad de México, por ejemplo, que se conectan al centro de control, están operadas por sistemas inteligentes y en otros países del mundo, por ejemplo, en China. Todas las actividades que realizan sus habitantes, todas en las escuelas, en los comercios, en las calles, en los clubes, están siendo monitoreadas permanentemente por el Estado y están siendo vigilados a través de sistemas de inteligencia artificial. El reconocimiento facial se usa para la persecución y encuentro de personas, el monitoreo de las placas de los autos para buscar vehículos robados o vehículos que están en persecución policíaca. En materia penal está el COMPAS, que es un programa que ha generado muchísimo debate. Se trata de este programa que le permite a jueces americanos en muchos estados de la Unión Americana a predecir si una persona va a reincidir a partir de la investigación que hace el COMPAS.
y a partir de eso toman decisiones, generalmente para libertad anticipada, por ejemplo, ¿no? Aunque también lo han hecho para condenas. Y este compás ha generado gran debate porque algunas organizaciones civiles han demostrado que tiene un sesgo racial, que ellos atribuyen a que los autores del programa debieron haberle dado información sesgada, es decir, parcial a la máquina, para que tratándose de personas afroamericanas le dieran valores distintos a las personas de tez blanca, ¿no? Entonces, pues como usted ve, para donde mire, al derecho que usted se quiera dedicar, ahí va a encontrar inteligencia artificial. Pues vaya que la respuesta fue contundente, magistrada. Creo que no esperaba tanta, y creo que nadie se imaginaba ya tantos alcances que ha tenido en el mundo del derecho. A veces normalmente vemos los que son más sonados, los más controversiales, pero algunos los conocía, otros de verdad me sorprende que ya se han aplicado. Sobre todo, digo, en México tal vez todavía no, pero en muchos otros lados sí. Inclusive ya hablar que ya puedan haber abogados con inteligencia artificial, jueces con inteligencia artificial, como bien señalaba, pues vaya que es interesante, magistrada. Y ahora, por ejemplo, que ya nos habló de estos campos de la inteligencia artificial en el derecho, ¿habrán retos que tenga que tener el derecho frente a la inteligencia artificial? ¿Cuáles serían, magistrada? Bueno, primero es la pregunta si regulamos o no regulamos. Vea usted el caso de los automóviles inteligentes y de los drones, ¿no? Que son dos aplicaciones que ya tenemos aquí. Los automóviles inteligentes tienen diversos niveles de desarrollo. Los más elementales que conocemos posiblemente es cuando la cámara que tiene usted atrás, ¿no? Que le está diciendo cómo estacionarse, o el sensor que hace ruidito cuando se está acercando un vehículo. Digamos que son los avances más básicos. Pero hay unos, lo que se está buscando en la industria es que ya puedan ser manejados sin intervención humana. Eso es lo que esa es la aspiración, ¿no? Y el tema es de regulación, ¿no? ¿Cuáles van a ser las reglas que les vamos a poner? Y siempre, siempre en todos los cursos académicos se pone el mismo ejemplo, que es muy didáctico, que es la elección que tendría que hacer en caso de un posible accidente. Y ahí ese debate lo tenemos que resolver los abogados, porque tienen que ver con temas de indemnización o de responsabilidad civil, ¿no? Esos son, por ejemplo, y el ejemplo es muy bueno siempre, va el auto está construido a partir de la premisa de no dañar a la persona humana. Es decir, si el auto tiene sensores para que si hay un objeto adelante tenga que frenar y no ocurra un accidente. Pero en ciertas condiciones puede ocurrir, como le ocurre a un humano exactamente, que se cruza a una persona sin ningún aviso, ¿no? Y si el auto va, por ejemplo, en una carretera donde va en un nivel de velocidad de 80 o de 70, es imposible que frene al instante. Entonces tendrá necesariamente que colisionar el auto, ¿no? Sí. Entonces, el ejemplo que siempre se pone es, imagínense que va el vehículo y entonces se cruza a una mujer embarazada intempestivamente y entonces tiene que virar el auto, pero al virar, lo único que ve es un grupo de escolares que están esperando cruzar, ¿no? Entonces, ahí la decisión es, ¿qué tendría que hacer el auto? ¿Atropellar a la embarazada o atropellar a los niños? Esta clase de debates que son éticos, ¿no? Tiene que ver con lo que los abogados tendríamos que estar pensando. Por ejemplo, algo digamos, más factible en la realidad. Hoy ya tenemos cirujanos inteligentes, es decir, brazos robóticos que no sirven solo como herramienta al doctor, sino que ya tienen ciertos grados de autonomía para tomar decisiones al momento de practicar una operación de alto riesgo. Por ejemplo, una operación en el cerebro, donde se requiere visión microscópica y un brazo mecánico que va a permitir hacer una incisión de micras, ¿no? La decisión de cómo realiza la operación no la puede hacer el médico porque el médico no ve o no tiene estas capacidades que el robot tiene. El robot es el que puede sentir, por ejemplo, al momento de hacer un corte, cómo se encuentra el tejido en ese lugar y el médico no podría tomar la decisión, tendría que hacerlo el robot, ¿me explico? Entonces, se están planteando temas de responsabilidad médica. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Y quién va a pagar? ¿Al médico? Al que construyó el robot, si el robot comete un error,
¿no? A quién hizo la patente, a quién contrató al médico y al robot. Entonces, ¿quién va a pagar? Son temas de responsabilidad médica y ya se están viviendo en otras partes del mundo. En México no tenemos muchas experiencias todavía. Entonces, claro que hay muchos retos de regulación, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Regulamos o no regulamos? Es muy pronto para regular, no sabemos a dónde van o sí. Por ejemplo, en Francia se prohibió que los programas predictivos de sentencias. Hay un desarrollo tecnológico muy interesante que consiste en que a un sistema inteligente se le da la información de cómo ha venido resolviendo un juez a partir de sus sentencias. Y entonces el programa identifica cuál es la tendencia del juez, cuáles son sus criterios, ¿no? Y eso tiene un valor económico. Entonces, lo que estaba pasando en Europa es que hay empresas que se han dedicado a esto y venden los resultados de estas investigaciones a sus clientes. ¿Y qué pasa? Pues que los clientes empiezan a anticipar cuál va a ser la resolución que dicte el juez, porque ya lo tienen bien monitoreado. Entonces, ¿lo prohibimos o no lo prohibimos? Francia decidió prohibirlo, que se hiciera eso. Bueno, en otros países no. Entonces, una pregunta es, ¿regulación o no regulación? ¿No? Los drones en México ya están empezando a ser regulados. Ya hay reglas donde pueden, a qué altura pueden volar, en qué dirección, si tienen que estar registrados, qué actividades pueden realizar, en fin, todo esto, ¿no? Pero la mayor parte de los problemas no están explorados por el derecho todavía. Estamos en condición reactiva, estamos esperando a que venga el problema para que lo solucionemos en lugar de estar en proactiva, que es lo que tendríamos que estar haciendo como abogados. Entonces, retos éticos para los abogados y para los no abogados, retos de regulación, retos de operación, ¿no? Si te traen un litigio y te hablan de un tema de blockchain, por ejemplo, ¿no? Que se está utilizando no solamente en monedas digitales y te plantean un conflicto por comenzar a entender qué es blockchain, cómo funciona, cuáles son sus garantías, a dónde va, en fin, qué posibilidades hay de que tenga fallos, de que sea hackeado, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, claro, retos de información, retos de conocimiento. Y voy a concluir con un caso, me pareció muy interesante, también para variar es en el extranjero, no es en México, una red que está buscando a los pederastas en redes sociales, ¿no? Una organización decidió crear una niña virtual precisamente para cazar a los pederastas. Y entonces la mandaron a las redes como niña, ¿no? No es real, ¿no? Pero parece real la niña. Y entonces empezaron a ubicar a los pederastas que estaban acercándose para explotar a la nena y se llevaron a proceso penal. Y la defensa del pederasta, del abogado del pederasta, es que no era una niña real. Entonces, si no era una niña real, entonces no se puso en riesgo el bien jurídico tutelado, ¿no? Es un asunto muy interesante. Entonces, como usted ve, es una puerta a un mundo mágico. Es otro mundo, maestro. Así es. Y fíjese que, sobre todo, como bien señala usted, hay que ser preventivos, no tanto esperar cuando ya pase, pero sobre todo adelantarse. Creo que el derecho debe adelantarse porque a veces, y se ha planteado mucho, la tecnología es tan rápida, pero si no es controlada, pues puede tener muchos alcances muy, muy interesantes, pero también puede tener otros muy catastróficos, dicen muchos especialistas, ¿no? Porque todavía no hemos visto el alcance que puede tener la tecnología, no solamente para lo bueno, sino también para lo malo, ¿no? Es decir, también ha habido ya implementación de inteligencia artificial, inclusive para cuestiones militares, ¿no? Sí, claro. Entonces, uno dice, bueno, también como usted bien decía, este choque ético de decir, bueno, qué está bien, qué está mal. Sin duda, creo que estamos apenas comenzando toda esta parte en la regulación y a veces no nos ponemos a pensar y entrar en el debate si cómo debemos enfrentarlo, ¿no? Si la solución es prohibirlo tajantemente o no, como bien señalaba usted, a veces las prohibiciones pues no quiere decir que sean necesariamente la solución a los problemas. Pues vaya que el tema es muy interesante y el tiempo es muy corto, querida magistrada. Me gustaría preguntarle, podemos decir, decíamos al inicio, dice para abogados, ¿no? Que el libro se puede interpretar que sea para abogados. Yo digo que también muchas personas, como usted bien lo ha señalado, pueden acercarse aquí para aprender.
Pero, ¿qué otros temas o qué otras herramientas brinda esta obra para la comprensión de la inteligencia artificial, querida magistrada? Gracias. Mire, está dividido en dos partes. La primera parte no es para abogados. La primera parte es para cualquier persona que pueda interesarse en el tema. Así Esta fue es. la intención, por eso al principio les hago una aclaración en el sentido de que se pueden saltar capítulos que no les importen, ¿no? La verdad es que está hecho precisamente para que cualquier persona pueda consultarlo, está estructurado de esa manera. Esta primera parte es absolutamente general, explica cómo funciona, qué es, cómo se ha evolucionado, cómo apareció. Y la segunda parte es para abogados, pero no solo para abogados. Por ejemplo, en el tema que estamos hablando ahí de transhumanismo, que es uno de los más Mm, revolucionarios, ¿no? así es, así es. Eh, Eso no es para abogados, es decir, tiene implicaciones para nosotros, claro, pero tiene implicaciones para cualquier persona. La Ujú. posibilidad de que alguien se ponga un implante y con eso mejore las capacidades humanas, no por accidente, sino lo hacen por decisión propia, ¿no? Para mejorar sus capacidades. Estaba escuchando un podcast que les recomiendo ampliamente de uno de las personas que ha hecho esa experiencia. eh, lo pueden ustedes encontrar ahí donde encuentran toda la música, pues ahí mismo. Ujú. Y él decía, es que no se hace para ser mejor humano, se hace para enriquecer la experiencia humana con las capacidades de otras especies, porque esta persona se puso una antena que le permite ver rayos infrarrojos y otra clase de rayos que nosotros no podemos detectar como humanos, pero que otras especies sí. Entonces, lo que ellos explican es que no queremos ser superhumanos, lo que queremos es compartir con otras especies sus experiencias para vivir plenamente el sentido de ser terrestres, de ser terrícolas, pues, ¿no? De comprender el mundo y el medio ambiente. Entonces, estos temas, o el de las ciudades inteligentes, o el de la prevención de la delincuencia a partir de esta vigilancia por barrios, son temas que no importan solo a abogados. Por supuesto, importan a abogados porque pues tiene implicaciones para nosotros, pero le importan a cualquier persona que viva en una comunidad y que tenga que sufrir estas experiencias o vivirlas, ¿no? Entonces, no, en realidad el título es sugestivo, es para abogados, porque es una preocupación que tengo yo, que los abogados nos pongamos a trabajar en esto, pero en realidad yo les aseguro que el libro está construido de tal manera que para cualquier persona que le interese un poco el tema de derechos humanos, porque tiene muchas implicaciones en derechos humanos, la inteligencia artificial y la tecnología y la modernidad, les puede resultar bastante útil. No, aparte es muy interesante porque, digo, la magistrada, como es costumbre de ella y es fenomenal, pues hace resúmenes con esquemas, utiliza el artwork, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, formas para esquematizar las ideas, cuadros, pues vaya, es muy dinámico, diagramas, pues realmente vale la pena porque, pues sobre todo, se trata de que la lectura siempre sea pues interesante, que la lectura siempre sea un gusto al paladar intelectual, como digo, y pues este libro lo hace así, ¿no? Entonces, realmente creo que ya hoy por hoy los abogados tenemos que adelantarnos, es decir, no, ya no podemos ser abogados que seamos, o como a veces mal llamado se dice, pues nada más estudiamos cuando pasan las cosas, es decir, estudiamos cuando ya vemos el problema, no, tenemos, como dice la magistrada, que adelantarnos, y hoy por hoy adelantémonos, porque como dice, ya es tiempo de que aprendamos y entendamos qué es la inteligencia artificial, porque el día de mañana muchos abogados vamos a tener que estar empoderando pues todas las prácticas que tiene. Inclusive hoy por hoy ya se habla de pues, el derecho digital, una evolución del derecho informático, y es muy interesante. Magistrada, de verdad siempre platicar con ustedes es algo sumamente enriquecedor, siempre es muy dinámico y siempre sobre todo nos deja una reflexión y sobre todo invitarlos a esto. Pero antes, como decimos nosotros, hay avisos parroquiales que a toda la comunidad nos interesa. El primero es que gracias a Thomson Reuters y a la maestra Belia Vargas, pues Thomson Reuters va a regalar un libro, de este libro precisamente Inteligencia Artificial de la Magistrada, para la primera persona, que lo decíamos tras bambalinas, que diga el nombre de un robot, que hoy por hoy digo, hay casos muy emblemáticos, el día de hoy hablamos de uno,
Y me gustaría rápidamente preguntarle a la maestra, a la magistrada, que nos platique tal vez este caso más reciente. Ojo, ya no lo pueden usar en la pregunta, que usen otro. Pero sí sería interesante que nos platique rápidamente, porque precisamente hoy es noticia nacional de este nuevo robot. ¿Qué nos puede decir, magistrada? Yo creo que el que nos puede platicar es usted, porque usted lo vio en caricaturas, yo no. No, Bueno, pero es en el libro interesante. también hay un capítulo destinado a los robots. Quien le guste la robótica, por supuesto, ahí podrá Ah, encontrar padrísimo. interesantes, ¿no? Entonces, no todos los robots tienen inteligencia artificial, pero muchos robots empiezan a tenerla, ¿no? Y hay robots que están de moda. Hace unos minutos decía usted que es posible transmitirle a un robot la imagen, la conciencia, la historia de una persona. Y en efecto, ha habido innovadores. Hay un caso muy especial de un hombre cuya mujer murió, que se dedicaban a esto, y entonces en honor a la mujer crearon un robot a quien le dieron los recuerdos. La mujer, antes de morir, le transmitió al robot todos sus recuerdos, sus creencias, sus esperanzas, y entonces esta persona, el marido que ha sobrevivido, tiene esta robot que tiene el rostro de su esposa, la apariencia de su esposa, la historia de su esposa, y lo lleva por el mundo para que vaya aprendiendo cómo es el mundo. El robot es un asunto, es un busto, es un asunto muy interesante sobre esto. Bueno, y el robot que está de moda, pues lo habrán visto en las noticias. Es un robot que se hizo para un parque de diversiones y que está imitando una figura de un personaje de una caricatura que el maestro Negrete vio cuando era, porque yo no la vi. De hace mucho, el famoso robot Gundam Wing, ¿no? Y que pues es interesante porque son más de 15 metros de altura, ¿no? No sé el tamaño del robot, pero sí sé que está espectacular, ¿no? Sí. Está muy bonito, ¿no? Y en el video que se hizo público ayer o antier en redes, se hinca, ¿no? Extiende su bracito, se mueve, parece que tiene más de 20 movimientos. Es bien interesante. Es que a veces a nosotros que lo vimos en caricatura, a veces nos podemos a pensar, imagínense que próximamente llegue eso, ¿no? Que al rato el ser humano pilotee robots de esos tamaños y que se utilicen para muchas circunstancias, ¿no? Pues vaya, estos son los ejemplos. Les recomendamos también el ejemplo que decía la maestra de este busto. Lo pueden ver en Netflix, hay una serie que hace Morgan Freeman sobre la Exactamente. historia de Dios, creo es, en el capítulo primero, cuando es la de la trascendencia después de la muerte. Ahí inclusive entrevistan a la mujer que está viva todavía y pues es interesante esta parte. Creo que no podemos cerrarnos a todo esto que está ocurriendo. Y pues bien, no solamente acabamos aquí, esta es la primera sorpresa. Al primero que ponga el nombre de un robot, se dará el privilegio de leer esta obra lo más pronto posible, se la hacemos llegar. Y el segundo aviso parroquial es, por favor, Thomson Reuters está dando a todas las personas, sobre todo estudiantes, que adquieran directamente con la editorial esta obra un 30% de descuento, realmente un gran beneficio, es un descuento muy interesante y por favor aprovechenlo porque pues no hay mejor manera, digo yo, que de aprender también, que es a través de los libros, y hoy por hoy Thomson pone a disposición esta obra como muchas de la magistrada Adriana Campuzano, y pues aprovechenlo, porque estas promociones se van, y a veces no regresan, así que ya viene diciembre y si se quieren dar un regalo de Navidad, pues vayan y adquieran esta valiosa obra. Querida magistrada, de verdad, muchas gracias por su tiempo, gracias por regalarnos este programa, realmente fue un regalo porque estos temas son interesantes y pues recordándole que este espacio siempre será suyo y que será siempre un gusto tenerla muchas otras veces para seguir hablando de otros temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, mucho gusto en saludarlos y ya saben, como siempre estoy a sus órdenes. Gracias, maestro, qué Excelente, amable. magistrada. Pues agradecemos al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, y por supuesto a la maestra Belia Vargas. Muchas gracias y cuídense mucho. Gracias, saludos a la doctora Sonia, por favor. De su parte, magistrada. Hasta pronto. Gracias, buen día, excelente tarde.